Seguro que a todos nos ha pasado eso de leer y sentir que no se nos queda nada. Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en las claves para darle la vuelta a la tortilla y transformar esa lectura pasiva en una herramienta de verdad poderosa. El objetivo al final es muy simple, que mejoremos radicalmente la comprensión y la retención de todo, absolutamente todo lo que leemos. Es que es una sensación súper frustrante. Y seamos sinceros, nos pasa a todos. Llegas al final de un párrafo, o peor, de una página entera, y de repente, nada. La mente en blanco. Es como si las palabras hubieran desfilado por delante de los ojos, pero sin dejar ni la más mínima huella. Y ojo, que no es solo una sensación nuestra, hay estudios que lo demuestran, que muchísima gente, incluso a nivel universitario, se topa con dificultades reales para comprender lo que lee. Y claro, esto nos pone ante una elección. ¿Hacemos como si nada o nos ponemos las pilas para mejorar de una vez por todas? Pues venga, vamos a meternos de lleno en esto. Lo primero es entender bien el desafío de la lectura. Hay que ir a la raíz del problema para saber por qué nos pasa esto y sobre todo, claro, cómo podemos ponerle remedio. Aquí está el quid de la cuestión. Porque leer no es solo pasar los ojos por encima de las letras. Es un proceso activo, de construir significado. Y para eso, claro, hacen falta las herramientas y las estrategias correctas. Vale, para empezar a construir ese significado, lo primero es entender cómo está hecho un texto. Su arquitectura, por así decirlo. Vamos a imaginarlo como si fuera un edificio. Tiene una estructura, unos cimientos y unas conexiones que hacen que todo se mantenga en pie. Muy bien, y para entender esa arquitectura hay dos conceptos que son clave: coherencia y cohesión. A ver, la coherencia es, digamos, el plano general del edificio, la idea global que hace que todo tenga sentido. ¿Y la cohesión? Pues la cohesión son los tornillos y las tuercas. Son esas conexiones lingüísticas, como los sinónimos o los conectores, que unen las frases y los párrafos para que la estructura no se nos desmorone. Mirad, este ejemplo lo deja clarísimo. Fijaos cómo se habla aquí del tenista Fernando González. En lugar de repetir su nombre una y otra vez, se usan expresiones como el feña, el deportista o la raqueta nacional. Pues bien, eso es la cohesión léxica en estado puro. ¿Y para qué sirve esto? Pues es fundamental para que el texto fluya, para que suene natural, elegante. El autor consigue mantener el tema principal súper claro, pero, al mismo tiempo, va usando palabras distintas para que el lenguaje sea más rico y, sobre todo, para que no nos aburramos al leer. Vale, y ahora vamos un paso más allá. Hablemos de la cohesión gramatical. Si vemos el esquema, aquí las conexiones son, digamos, más explícitas. Se usan pronombres como él o ella para no estar repitiendo nombres todo el rato. Y se asegura que todo concuerde en género, en número. Son, por así decirlo, las señales de tráfico internas del texto, las que nos van guiando para que no nos perdamos en la lógica de las frases. Muy bien, una vez que entendemos la estructura, el esqueleto del texto, el siguiente paso es clave: encontrar el mensaje central. Ir al grano. ¿Cuál es el núcleo? Lo de verdad importante que nos quiere transmitir quien escribe. Y para eso es fundamental distinguir entre la idea principal y las secundarias. Pensemos otra vez en nuestro edificio. La idea principal es la viga maestra. Si la quitamos, ¡pum!, todo se viene abajo. Las ideas secundarias, en cambio, son las paredes, las ventanas, la decoración. Son importantes, claro, porque explican y dan detalles, pero no sostienen la estructura por sí solas. Vamos a verlo con un ejemplo práctico. Tenemos aquí un fragmento de Isabel Allende, de Hija de la Fortuna. El texto nos presenta a la protagonista, Elisa Somers, y nos describe una de sus cualidades más especiales. Vamos a leerlo. Venga, ahora vamos a desmontar este texto. La idea principal, el tronco del árbol, ¿cuál es? Pues que Elisa tiene una memoria prodigiosa, excepcional. Todo lo demás son las ramas, las ideas secundarias que nos dan una imagen mucho más completa y viva. Por ejemplo, esa metáfora tan bonita de la bodega del buque, o que podía recordar hasta visiones de su infancia. Todo eso sirve para apoyar y enriquecer esa idea central. Y con todo esto llegamos a la habilidad que lo une todo, el arte de resumir. Porque, ojo, resumir no es simplemente cortar y pegar o hacer un texto más corto. Es la prueba de fuego, la demostración definitiva de que hemos entendido de verdad lo que hemos leído. Es que resumir es como pasar toda la información por un filtro, por un embudo. Es una herramienta de estudio bestial, súper poderosa, porque nos obliga a procesar la información de forma activa, a poner orden en las ideas y a quedarnos solo con lo esencial, con el diamante en bruto. Y eso, precisamente eso, es lo que hace que el conocimiento se fije de verdad en la memoria a largo plazo. Entonces, la pregunta del millón: ¿cómo se hace un buen resumen? Bueno, pues es un proceso de 3 pasos bastante claros. Paso 1, la comprensión profunda. O sea, leer con atención, captar la esencia, subrayar lo importante. Paso 2, identificar las ideas clave. Seleccionar solo los argumentos principales, esos que ya hemos aprendido a distinguir. Y el paso 3, que es el más importante, la síntesis.
Es decir, coger toda esa información y contarla con nuestras propias palabras. Ahí, justo ahí, es donde ocurre la magia. Es la prueba de que lo hemos entendido de verdad. Y así llegamos al objetivo final de todo esto, que es dominar la información. Porque, a ver, todas estas técnicas no son solo para aprobar un examen. ¿Qué va? Son habilidades esenciales para la vida, para manejarnos en un mundo que nos bombardea con información constantemente, ya sea para entender un contrato, un informe del trabajo o simplemente las noticias que leemos cada día. Y aquí está la gran conclusión. Se trata de dejar de ser un simple consumidor pasivo de palabras para convertirnos en constructores activos de significado. Esa es la enorme diferencia entre pasar los ojos por un texto y aprender de verdad. Así que ahora, con estas herramientas, cualquier texto, por muy denso o complicado que parezca, se convierte en una oportunidad para aprender y para crecer. La pregunta ya no es si seremos capaces de entenderlo. La pregunta ahora es, ¿cuál es el siguiente texto complejo que vamos a dominar?